Durante 15 años, pagué cada una de las facturas de la casa en la que vivía mi madre sin pedir nada a cambio. Pero cuando mi esposa luchaba por su vida y le pedí ayuda, ella se rió y eligió a mi hermana. Así que vendí la casa. Aquí es donde comienza realmente la historia, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verlo hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos ven hoy? Cuéntenos en los comentarios. El sonido de un respirador es algo que nunca se olvida, de verdad. No es solo un siseo y un clic mecánico. Es el ritmo de tu propia ansiedad, un metrónomo que cuenta los segundos entre la esperanza y la devastación absoluta. Me senté en la silla de plástico junto a la cama, mi cuerpo doblado en una forma que se sentía antinatural, mi columna doliendo por 48 horas de tensión rígida. Elena se veía tan pequeña en esa cama. Mi esposa, que solía llenar una habitación con su risa y su vitalidad, ahora estaba reducida a una figura pálida bajo una maraña de tubos y cables. El accidente de coche en la autopista de Madrid había sido violento. Una colisión repentina de metal y cristal que destrozó nuestra tranquila tarde de martes y la dejó con múltiples fracturas e inflamación interna significativa. Los médicos habían sido cautelosamente optimistas hacía una hora, pero la realidad del camino de recuperación se estaba asentando. 6 meses, dijeron, tal vez 1 año, rehabilitación, cuidados constantes y las facturas. Incluso como en seguro privado, los copagos y la pérdida de ingresos iban a ser un tsunami que nos golpearía antes de que Elena pudiera volver a caminar. Miré mi teléfono. Era el único salvavidas que tenía hacia el mundo fuera de esta caja blanca estéril. Mis manos temblaban, no de frío, sino de un agotamiento tan profundo que se sentía en la médula. Necesitaba ayuda. No necesitaba dinero. Elena y yo teníamos ahorros, aunque se agotarían rápido. Necesitaba presencia. Necesitaba que alguien se sentara con ella para que yo pudiera ir a casa a ducharme, gestionar los papeles del seguro o simplemente gritar contra una almohada durante 10 minutos sin aterrorizar a las enfermeras. Busqué el contacto guardado como mamá, doña Mercedes. Aún no la había llamado. El accidente ocurrió tan rápido y las cirugías fueron consecutivas, pero seguramente para esto estaba la familia. Este era el momento en que todas las quejas insignificantes y la distancia debían disolverse. Pulsé el botón de llamada y me puse el teléfono en la oreja, saliendo al pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, un zumbido amarillo enfermizo que empeoraba mi dolor de cabeza. Sonó 4 veces. Estaba a punto de colgar, asumiendo que estaba durmiendo, aunque solo eran las 10 de la mañana de un sábado. «Dígame». Su voz era brillante, ligera. Había ruido de fondo, el tintineo de cubiertos, el murmullo de una multitud. Estaba tomando el aperitivo fuera. «Mamá». Mi voz se quebró. No me había dado cuenta de lo seca que tenía la garganta hasta que intenté hablar. «Mamá, soy Alejandro». «Alejandro». «Oh, hola hijo. Suenas terrible. ¿Está todo bien?» «Estás interrumpiendo una anécdota muy graciosa que está contando Sofía». Cerré los ojos con fuerza, apoyando la frente contra el bloque de hormigón pintado de la pared del hospital. «Mamá, escúchame. Es Elena. Tuvo un accidente de coche grave. Está mal, mamá. Está en la UCI». Hubo una pausa en la línea. Por un segundo pensé que se había cortado la llamada. «Vaya», dijo ella. Su tono cambió, pero no fue el pánico o la preocupación profunda que esperaba. Fue la preocupación cortés que uno ofrecería a un vecino cuyo gato se ha escapado. «¿Y ella va a estar bien?» «Está viva», dije, y las lágrimas finalmente se desbordaron, calientes y punzantes. «Pero tiene un largo camino por delante. Mamá, estoy solo aquí. Llevo 2 días seguidos sin moverme. Necesito que vengas solo unos días.
No tengo a nadie más que me ayude a coordinar las cosas mientras ella está en este estado. Esperé estoy en camino. ¿En qué hospital estás? Ay, Alejandro, suspiró. Un sonido que implicaba que estaba pidiendo algo increíblemente inconveniente, como mover un piano. Sabes que me encantaría apoyarte, pero simplemente no puedo ahora mismo. Parpadeé. Las lágrimas se detuvieron abruptamente cuando el impacto tomó el control. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes? Bueno, es que Sofía está pasando por una crisis, dijo Mercedes, bajando la voz a un susurro conspirador. Está increíblemente estresada. El pequeño, Hugo, no entró en ese colegio concertado que ella quería. La lista de espera es larguísima. Está destrozada, Alejandro. Absolutamente destrozada. Le prometí que me quedaría con ella esta semana para ayudarla a procesarlo y buscar otras opciones. Me quedé mirando el suelo de linóleo desgastado, incapaz de comprender las palabras que salían del altavoz. Mamá, Elena está en la UCI. Casi muere. ¿Y me estás diciendo que no puedes venir porque Sofía está triste por una lista de espera de un colegio? No es solo una lista de espera, replicó Mercedes, endureciendo su tono defensivamente. Es su salud mental. Sofía es sensible. Sabes que necesita a su madre ahora mismo. Tú siempre has sido el fuerte, Alejandro. Eres capaz. Tienes ese puesto de directivo. Tienes recursos. Sofía me necesita a mí. Mamá, te estoy pidiendo ayuda, susurré, mi voz temblando con una rabia que nunca había sentido antes. Soy tu hijo. Mi esposa está destrozada en una cama de hospital y te estoy pidiendo que vengas a ayudarme. Y he dicho que no, respondió ella con voz nítida y final. No seas egoísta, Alejandro. No te pega nada. Enviaré una tarjeta para Elena. Ahora debo irme. El camarero trae el vermut. La línea se cortó. Me quedé allí en el pasillo, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el silencio donde debería haber estado el amor de una madre. La traición caló más hondo que el miedo al accidente. Fue un cuchillo frío y afilado retorciéndose en mi estómago. La traición fue peor que el diagnóstico mismo. No volví a la habitación inmediatamente. No pude. Me sentía físicamente enfermo, una náusea que no tenía nada que ver con la comida de la cafetería y todo que ver con la conversación que acababa de terminar. Caminé hasta el final del pasillo donde un gran ventanal daba al aparcamiento. El mundo exterior seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Los coches aparcaban, la gente entraba con flores, el sol brillaba sobre el asfalto. Se sentía insultante que el mundo no se detuviera solo porque el mío se había hecho añicos. No seas egoísta, Alejandro. Las palabras resonaban en mi mente. Egoísta. Apoyé la cabeza contra el cristal, cerré los ojos y el libro de contabilidad se abrió en mi mente. Era una hoja de cálculo mental que había intentado ignorar durante años, un recuento de transacciones que había archivado bajo amor y deber, y que ahora me daba cuenta de que debían haberse archivado bajo explotación. Pensé en la casa. Hace 12 años, después de que mi padre falleciera, Mercedes había interpretado el papel de la viuda desamparada a la perfección. No podía gestionar la herencia, no podía trabajar, no podía vivir en un piso pequeño. Necesitaba la casa familiar. Era su santuario, pero no podía pagarla. Su pensión era exigua y nunca había ahorrado un euro en su vida, prefiriendo gastarlo en apariencias, cenas, ropa y regalos para Sofía. Así que intervine. Tenía 24 años, empezando mi ascenso en el mundo de la logística, ganando buen dinero por primera vez. Compré la casa. Pagué la hipoteca inversa que mis padres habían solicitado. Puse la escritura a mi nombre para proteger el patrimonio, pero le dije, «Mamá, vive allí, solo paga los suministros. Yo me encargaré de la hipoteca, el IBI y el seguro. Es tu hogar». Durante 12 años, cada mes, 2.400 euros salían de mi cuenta bancaria para esa casa. Hice las cuentas en mi cabeza. 2.400 euros al mes, 12 meses al año, 12 años.
Eso eran más de 345.000 euros. Y eso no incluía las emergencias. El tejado nuevo en 2018, 12.000 euros. El cambio de la caldera, 6.500 euros. La vez que Sofía necesitó un coche y mamá me lloró hasta que le presté 5.000 euros que nunca volví a ver. Había pagado casi $500,000 para mantener un techo sobre su cabeza. Había trabajado semanas de 60 horas. Me había perdido vacaciones con Elena. Conducía un coche de 10 años, mientras Mercedes conducía un coche de gama alta que yo ayudé a avalar. Todo para que ella estuviera cómoda. Todo para que ella no tuviera que preocuparse. Y cuando pedí 3 días de su tiempo, 3 días para sentarse en una silla y darme la mano, eligió el vermut con Sofía. Sentí una vibración en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de ella. Por favor, no seas dramático con esto, Alejandro. Podemos vernos en unas semanas cuando se calme lo del colegio. Dale un beso a Elena. Miré la pantalla. La vista se me nubló. La audacia era asombrosa. Era casi impresionante lo completamente que me había deshumanizado. Para ella, yo no era un hijo. Era un cajero automático. Era un servicio público. Era el cimiento robusto sobre el que caminaba para llegar a su hija predilecta. Guardé el teléfono y volví hacia la UCI. Pasé por el control de enfermería, mis pasos resonando en el suelo con un ritmo firme y militante. Ya no lloraba. La tristeza se había evaporado, consumida por una claridad blanca y ardiente. Entré en la habitación de Elena. Estaba despierta, con los ojos nublados por la medicación. «Hola», susurró a través de la máscara. «Hola, cariño», dije, acercándome a su lado y tomando su mano. Estaba cálida. Ella estaba aquí. Ella era mi familia. La persona en esta cama era la única familia real que tenía. «¿La llamaste?», preguntó ella. Sabía lo complicado que era. Sabía cuánto deseaba yo la aprobación de mi madre. «Lo hice», dije suavemente, apartando el cabello de su frente. «¿Va a venir?». La miré y decidí en ese momento no cargarla con la verdad de su crueldad. Todavía no. Ella necesitaba sanar. «No», dije, manteniendo la voz firme. «No puede venir. Pero vamos a estar bien, Elena. Vamos a estar perfectamente». Me senté y abrí mi portátil, que había traído para teletrabajar. Pero no abrí mi correo del trabajo. En su lugar, abrí una carpeta etiquetada como Patrimonio Inmobiliario. Busqué la escritura de la calle de los Olivos, 42. Allí estaba, en blanco y negro, legalmente vinculante. Propietario, Alejandro Miller. Mercedes vivía allí. Mercedes actuaba como si fuera la dueña. Mercedes había organizado fiestas en el jardín donde se atribuía el mérito del paisajismo que yo pagué. Pero había olvidado una cosa crucial. Era una invitada. Una invitada que acababa de insultar al anfitrión de la manera más imperdonable posible. Para entender por qué esa traición me rompió, hay que entender la dinámica que rigió mi vida desde los 5 años. En el ecosistema de nuestra familia, Sofía era la rara orquídea exótica que requería atención constante, humedad específica y tierra especial. Yo era el roble en el patio trasero, robusto, ignorado, con expectativa de aguantar cada tormenta sin quejarme, y ocasionalmente achado para proporcionar leña para el invernadero de la orquídea. Sofía, 2 años menor que yo, siempre fue sensible. Esa era la palabra que usaba Mercedes. Si Sofía suspendía un examen, era porque el profesor le tenía manía. Si Sofía dejaba un trabajo tras 2 semanas, era porque el ambiente era tóxico. Si Sofía necesitaba dinero, era una inversión en su futuro. Yo, por otro lado, era capaz. Alejandro no necesita ayuda, decía Mercedes a los parientes en Navidad. Alejandro es una máquina. Él simplemente hace que las cosas sucedan. No era un cumplido. Era una excusa para descuidarme. Para cuando fuimos adultos, los roles estaban calcificados. Me convertí en gerente de operaciones. Mi trabajo era literalmente solucionar problemas, agilizar el caos,
hacer que las cosas funcionaran. Se me daba bien. Ganaba un sueldo de 6 cifras. Me casé con Elena, una arquitecta amable y estable. Construimos una vida de éxito, tranquilo. Sofía era creativa. Saltó de ser diseñadora de joyas a coach de vida y más recientemente, curadora de estilo de vida en redes sociales. Tenía 3 hijos de 2 padres diferentes y actualmente estaba casada con un hombre que perpetuamente estaba a punto de cerrar un gran negocio, pero que de alguna manera nunca tenía la cartera cuando llegaba la cuenta. Y Mercedes la adoraba. Mercedes se veía a sí misma en Sofía. Ambas eran bellas, caóticas y fundamentalmente incapaces de sobrevivir sin el dinero de otra persona. Mercedes había sido recepcionista en su juventud, pero se casó con mi padre, un contratista trabajador, e inmediatamente se retiró a una vida de almuerzos y clubes de tenis que no podía permitirse. Cuando papá murió, la realidad de sus modestos ahorros debería haberla golpeado. Pero yo intervine. No quería que mi madre sufriera. Quería ser el buen hijo. Deseaba desesperadamente que me mirara con la misma adoración con la que miraba a Sofía. Pensé que si escribía suficientes cheques, si resolvía suficientes problemas, finalmente me amaría. Recuerdo una Navidad hace 3 años. Acababa de comprarle a Mercedes un sistema de calefacción nuevo, porque el suyo se había roto. Me costó 7.000 euros. Envolvió el recibo en una caja con una nota que decía: calor para el invierno. Con amor, Alejandro. Sofía le regaló un poema enmarcado que ella misma había escrito. Estaba impreso en papel normal, en un marco barato de una tienda de todo a 100. Mercedes lloró por el poema. Lo puso sobre la chimenea. Miró mi caja y dijo: «Oh, práctico como siempre, Alejandro. Gracias». Esa era la dinámica. Yo pagaba el escenario, las luces y el teatro, y Sofía se paraba bajo el foco a recibir los aplausos. Pero ahora, el antagonista de mi vida no era solo una dinámica. Era una persona específica, con una agenda específica. Mercedes no era solo una participante pasiva. Estaba succionando activamente mi fuerza vital. Me senté en la habitación del hospital, viendo dormir a Elena, y pensé en la apariencia de Mercedes la última vez que la vi. Tenía 62 años, pero parecía de 50. Se ponía Botox regularmente, lo cual insinuaba que yo debía pagar, pero me negué. Vestía cachemira de marca, regalos de Sofía comprados con dinero que Sofía me había pedido prestado a mí. Tenía esa forma de mirarme, un ligero fruncido de labios, un escaneo crítico de arriba a abajo que me hacía sentir como si tuviera 12 años y llevara la ropa sucia. «Pareces cansado, Alejandro», solía decir. «Trabajas demasiado. Deberías ser más como Sofía. Ella prioriza el autocuidado». Autocuidado. ¿Es fácil priorizar el autocuidado cuando alguien más paga tu hipoteca? La ira en mi pecho se estaba endureciendo en algo frío y pesado, como una piedra. Me di cuenta de que Mercedes no solo prefería a Sofía, sino que me veía con una falta de respeto absoluta. Pensaba que yo era un tonto. Pensaba que yo era un recurso ilimitado que nunca se agotaría, sin importar cuánto tomara o qué tan mal me tratara. Estaba a punto de descubrir que incluso el roble más robusto acaba cayendo, y cuando lo hace, aplasta todo a su paso. No actué de inmediato. Soy gerente de operaciones, no opero por impulso. Opero basándome en datos, estrategia y ejecución. Durante los siguientes 4 días viví en esa habitación de hospital. Trabajé desde mi portátil mientras Elena dormía. Atendí conferencias telefónicas en el pasillo. Limpié su cara con un paño fresco cuando la fiebre subía. Estaba agotado, viviendo de cafeína y adrenalina, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Durante esos 4 días, Mercedes no llamó ni una sola vez. Ni una. Sofía envió un mensaje el martes. «Me he enterado de lo de Elena. ¡Qué bajón! Espero que esté bien.
Mamá dice que estás estresado. No olvides respirar. Brilli, brilli. ¡Qué bajón! La columna de mi esposa estaba fusionada con varillas de titanio y era un bajón. El miércoles trasladaron a Elena de la UCI a una habitación de planta. El peligro inmediato de muerte había pasado, reemplazado por la aplastante realidad de la logística. El centro de rehabilitación que necesitaba era de altísimo nivel. El coste iba a ser astronómico, unos 15.000 euros al mes por la atención especializada que requería para volver a caminar adecuadamente. Me reuní con nuestro asesor financiero en una videollamada. Estábamos bien por ahora, pero 6 meses de esto agotarían nuestros ahorros. Tendríamos que recurrir al plan de pensiones, a menos que, dijo el asesor, tengas algún otro activo no líquido que puedas aprovechar. Miré la hoja de cálculo. Mis ojos se dirigieron a la línea Inmueble de inversión. Calle de los Olivos 42. Valor estimado, 650.000 euros. El mercado está en auge. No era una propiedad de inversión, era la casa de mi madre. Pero en el papel, era una montaña de dinero que albergaba a una mujer que no podía molestarse en visitar a su nuera. Alejandro, preguntó el asesor, ¿sabes algo de esa propiedad? Puede, dije lentamente. Tengo una propiedad. Está totalmente pagada, sin hipoteca. Bueno, dijo él. Vender eso resolvería todos tus problemas de liquidez inmediatamente. Podrías pagar el mejor centro de rehabilitación del país y aún tendrías un colchón. Cerré el portátil. Necesitaba estar seguro. Necesitaba darle una última oportunidad. Supongo que era una prueba, una última esperanza desesperada de que hubiera una madre dentro de esa mujer. La llamé esa tarde. Hola, mamá. Alejandro, justo iba a llamarte. Mintió. ¿Cómo está Juan? Elena, corregí con voz plana. Se llama Elena. Eso, Elena, ¿cómo está? La trasladarán pronto a rehabilitación. Va a ser caro, mamá. Muy caro. Estoy revisando nuestras finanzas y, bueno, las cosas van a estar apretadas. ¡Oh, dinero!, bufó. Siempre te preocupas por el dinero. Tienes de sobra. Tienes ese gran puesto. Ahora también tengo grandes facturas, dije. Mamá, necesito hablar contigo sobre la casa. La línea se quedó en silencio al instante. El ambiente cambió. Ella lo supo. ¿Qué pasa con la casa? Su voz era aguda, peligrosa. Necesito recortar gastos, dije con cuidado. No puedo seguir pagando el IBI, el seguro y el mantenimiento de la casa mientras pago el tratamiento de Elena. Necesito que empieces a contribuir, quizá con un alquiler, o al menos cubriendo los impuestos y suministros. ¿Alquiler?, gritó la palabra. ¿Quieres cobrarle alquiler a tu propia madre después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí?, pregunté genuinamente curioso. Mamá, he pagado esa casa durante 12 años. Solo pido ayuda ahora porque estamos en una crisis. Tengo ingresos fijos, Alejandro, ya lo sabes. Sofía necesita mi ayuda ahora mismo. No puedo estar dándote dinero. Se supone que tú debes cuidar de mí. Ese fue el trato cuando compraste el lugar. No hubo trato, dije, elevando la voz. Fue un acto de bondad, y ahora necesito bondad de vuelta. «Me estás maltratando», escupió ella. «Maltrato financiero. Eso es lo que es esto. Amenazar a una mujer mayor con dejarla en la calle porque tu mujer no sabe conducir bien». El aire abandonó mis pulmones. «Porque tu mujer no sabe conducir bien». Eso fue todo. El puente no solo se quemó, ella lanzó una bomba nuclear sobre él. «Está bien», dije. «Está bien, mamá. Tienes razón. No debería pedirte alquiler». «Exacto», bufó ella. «Me alegra que hayas recuperado el sentido común. Ya buscaré otra solución», dije. «Adiós, mamá». Colgué. No grité. No lloré. Cogí el teléfono y marqué un número que había buscado antes. «Hola, Inmobiliaria Velázquez». «Sí, soy Alejandro Miller. Me gustaría hablar con un agente para poner a la venta una propiedad». «Sí, inmediatamente. ¿Está vacía?» «Bueno, prácticamente». La confrontación no fue en persona. No iba a darle la satisfacción de una pelea a gritos, donde ella pudiera hacerse la víctima ante los vecinos.
Lo manejé como una transacción comercial. Contraté a un notificador judicial. 2 días después, un viernes por la mañana, mientras Mercedes probablemente tomaba café en el porche que yo había pagado para renovar, un hombre con aspecto severo llamó a la puerta. Yo no estaba allí, pero sé exactamente cómo fue porque me llamó 30 segundos después. Estaba en una reunión con los administradores del centro de rehabilitación. Vi su nombre en mi teléfono. Lo silencié. Llamó una y otra vez. Luego llamó Sofía. Luego Sofía envió un mensaje. ¿Qué cojones pasa? Mamá está histérica. ¿Qué has hecho? Esperé hasta que terminó mi reunión. Salí al aparcamiento, me senté en mi coche y le devolví la llamada a Mercedes. ¡Alejandro! Estaba gritando tan fuerte que el audio se distorsionaba. ¡Hay un hombre aquí! Me ha dado un papel. Dice notificación de desalojo. Dice intento de venta. ¿Es una broma? ¿Es una broma pesada? No es una broma, mamá, dije con calma. Te dije que necesitaba resolver mis problemas financieros. Te negaste a ayudar con los costes de la casa, así que voy a vender el activo. Tienes 30 días para desalojar. Es el requisito legal. ¿Inquilina? Sonó como si se estuviera ahogando. ¡Soy tu madre! Esta es mi casa. Legalmente no lo es, dije. La escritura está a mi nombre. Yo la pagué. Yo pago los impuestos. Eres una invitada que ha abusado de su hospitalidad. ¡Te demandaré!, gritó ella. ¡Se lo diré a todo el mundo! Diré a toda la familia qué clase de monstruo sin corazón eres, echando a tu madre a la calle. No estarás en la calle, dije. Puedes irte a vivir con Sofía. Ella te necesita, ¿recuerdas? Está tan estresada. Puedes ir a ayudarla con los niños. Sofía no tiene sitio, chilló. Su casa es pequeña y tiene a los niños. Vaya, dije. Eso parece un problema que la familia debe resolver. Estoy ocupado, mamá. Tengo una esposa a la que cuidar. Hijo de puta desagradecido, siseó ella. Si haces esto, no volveré a hablarte en la vida. Mamá, dije, mirándome en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban cansados, pero estaban claros. Apenas me hablas ahora, a menos que quieras dinero, así que supongo que nada cambiará. Colgué y bloqueé su número. Luego bloqueé el número de Sofía. Me quedé allí un momento, escuchando el silencio del coche. Se sentía como si me acabara de amputar un miembro. Dolía, un dolor fantasma donde solía estar la conexión. Pero también me sentía más ligero. El pesado peso de la expectativa, del deber, de intentar constantemente llenar un cubo con un agujero en el fondo, se había ido. Pero sabía que no había terminado. Mercedes no se iría en silencio. Era una mujer que se preocupaba por las apariencias más que por nada, y yo acababa de amenazar con desmantelar toda su imagen. Ella contraatacaría. La lluvia de críticas fue inmediata y nuclear. Mercedes no hizo las maletas, se fue de gira de relaciones públicas. En 24 horas, mi teléfono explotaba con mensajes de tías, primos y amigos de la familia con los que no había hablado en años. Tía Pilar. Alejandro, me he enterado de lo que ha pasado. No puedo creer que le hagas esto a tu madre. Es una mujer mayor. Primo Javier. ¿En serio? ¿Echarla? Eso es caer bajo, incluso para ti. Había urdido una narrativa que era una obra de ficción. Según el rumor general, yo estaba sufriendo un colapso mental. Tenía celos de Sofía. Era un codicioso y quería el dinero para unas vacaciones de lujo. Convenientemente, omitió la parte de que Elena estaba en rehabilitación. Omitió la parte de que yo había pagado sus facturas durante 12 años. Publicó en Facebook un largo post sobre hijos ingratos y corazones de piedra, acompañado de una foto suya llorando. Tenía 40 comentarios de simpatía. No respondí a ninguno. Seguí el consejo de mi abogado. No interactúe. Deje que los documentos legales hablen. Pero la presión aumentaba. Una tarde fui a casa a por algo de ropa y encontré a Sofía esperando en mi entrada. Estaba apoyada en mi coche, con los brazos cruzados.
Se veía furiosa. «Tienes que parar esto», dijo sin siquiera saludar. «Quítate de mi coche, Sofía», dije, pasando a su lado hacia la puerta principal. «Mamá está destrozada», gritó, siguiéndome. «Me llama cada 10 minutos. No puedo con esto, Alejandro. Tengo una vida. Tengo ansiedad». Me di la vuelta tan rápido que ella retrocedió. «¿Tienes ansiedad?», me reí. Un sonido áspero. «Mi mujer está aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy pagando 15,000 euros al mes por su atención. ¿Y tú estás preocupada porque mamá te está molestando? ¿Por qué no puedes dejar que se quede?», lloriqueó Sofía. «Tú tienes dinero. Siempre tienes dinero». «No tengo dinero infinito, Sofía», dije. «¿Y por qué no puede vivir contigo? Tienes una habitación de invitados. Tienes un sótano». «Ese es mi estudio de yoga», exclamó Sofía, como si hubiera sugerido que durmiera en una alcantarilla. «¿Y quién no la quiere allí? Ella es mucho, Alejandro. Ya sabes cómo es». La miré fijamente. «Así que déjame ver si lo entiendo. ¿Es demasiado para que tú la aguantes, a pesar de que ella adora el suelo que pisas? ¿Pero esperas que yo pague 500,000 euros para alojarla mientras ella me trata como basura?» «Idealmente sí», dijo Sofía con cero ironía, «porque ese es tu papel. Tú eres el proveedor». «Ya no», dije. «He dimitido de mi papel. El puesto está vacante». «Si sigues adelante con esto», dijo Sofía, entrecerrando los ojos, «mamá dice que te va a demandar por... ¿cómo lo llamó? Derechos de ocupación, posesión adversa». Me eché a reír. «Que lo intente. Tengo los recibos, Sofía. Tengo 12 años de transferencias bancarias, registros del IBI y correos donde ella reconoce que la casa es mía. ¿Qué demande? Solo servirá para agotar el poco dinero que le queda». «Eres un monstruo», escupió Sofía. «No», dije, abriendo mi puerta. «Solo estoy arruinado y harto». Le cerré la puerta en la cara. Pero Sofía tenía razón en algo. Mercedes no se iba. Los 30 días se estaban agotando y el agente inmobiliario me dijo que Mercedes se negaba a dejar que enseñaran la casa. Había cambiado las cerraduras. Había puesto un cartel en el jardín que decía «No se vende». Se estaba atrincherando. Pensaba que si lo hacía lo suficientemente difícil, yo cedería. Pensaba que yo seguía siendo el niño pequeño que solo quería que su mami lo quisiera. No se daba cuenta de que ese niño había muerto en el pasillo del hospital el momento en que Mercedes eligió el vermut sobre el dolor de su hijo. Llamé a mi abogada. «Está obstruyendo la venta. Cambió las cerraduras». «Bien», dijo él. «Podemos solicitar una orden de desalojo de emergencia basada en daños a la propiedad y obstrucción. Pero es agresivo». «Hazlo», dije, «y envía a la policía». Ya no estaba jugando. Iba a la guerra. El desalojo no fue silencioso. Fue un espectáculo. Había esperado, tal vez ingenuamente, que la amenaza de la policía fuera suficiente para que Mercedes hiciera las maletas y se fuera con algo de dignidad. Debía haberlo sabido. Mercedes no conocía la dignidad. Conocía el drama. Eran las 9 de la mañana de un martes. El vecindario, un suburbio tranquilo donde la gente se enorgullecía de sus céspedes cuidados y sus desacuerdos silenciosos, estaba observando. Me quedé junto a mi coche, de brazos cruzados, viendo cómo el coche patrulla se detenía ante la acera. Junto a mí estaba mi abogado, David, y un cerrajero. Mercedes se había negado a salir. El plazo había vencido a medianoche. Caminé por la entrada. Sentí un desapego irreal, como si estuviera viendo la película de la vida de otro. Esta no era la casa de mi madre. Esto era solo un edificio, una colección de madera y ladrillo en la que había volcado los ahorros de mi vida. El agente de policía, un hombre corpulento con expresión de cansancio, llamó a la puerta. «Doña Mercedes Miller, Departamento de Policía. Tenemos una orden judicial para la posesión de la propiedad». Silencio. Luego, el sonido de algo pesado siendo arrastrado contra la puerta. Se estaba atrincherando. «Señora», llamó el agente más fuerte. «Por favor, abra la puerta o tendremos que forzar la entrada». «¡Váyanse!». La voz de Mercedes chilló desde dentro.
amortiguada pero audible para los vecinos que ahora estaban en sus porches con tazas de café. «Este es mi hogar. Mi hijo es un ladrón. ¡Auxilio! ¡Policía!». «Señora, yo soy la policía», suspiró el agente. Asintió al cerrajero. Mientras el taladro empezaba a sonar, un todoterreno plateado frenó bruscamente en la acera. Era la tía Pilar, seguida de cerca por el coche de Sofía. Mercedes había llamado a la caballería. Pilar subió la entrada furiosa. «Alejandro, detén esto inmediatamente. ¿Has perdido el juicio? ¿Desahuciar a tu propia madre con la policía? Toda la familia está asqueada contigo». Sofía estaba detrás, luciendo menos enfadada y más aterrorizada, mirando a su alrededor para ver quién observaba. «Alejandro, en serio, esto es vergonzoso. Todo el mundo está mirando». «Bien», dije, mi voz cortando el aire de la mañana como un látigo. «Que miren». «No tienes corazón», escupió Pilar, señalándome con el dedo. «Tu madre te lo ha dado todo, y la echas como a la basura porque eres un codicioso». Busqué en mi maletín. No había venido con las manos vacías. Saqué una carpeta negra gruesa. Había pasado las últimas 3 noches organizándola. Era el libro de cuentas. Cada transferencia bancaria, cada pago de hipoteca, cada factura de reparación, cada préstamo a Sofía, cada mensaje de texto donde Mercedes pedía dinero en efectivo. «Pilar», dije, sosteniendo la carpeta. «Dices que me lo dio todo. Aquí está el registro de los últimos 12 años. He pagado 345.000 euros en hipoteca. He pagado el tejado, el coche, la calefacción». Abrí la carpeta por una página marcada, una captura de pantalla de un chat del año pasado, donde Mercedes llamaba a Pilar vieja entrometida, mientras me pedía dinero para comprarle a Pilar un regalo de cumpleaños. «Léelo», dije, empujando la carpeta contra el pecho de Pilar. Ella la agarró por instinto. «No quiero ver tus mentiras», tartamudeó, pero sus ojos ya estaban escaneando la página. «No son mentiras, es aritmética», dije con frialdad. Le pedí ayuda una vez cuando Elena estaba en la UCI. Una vez. Se negó porque estaba tomando vermut con Sofía. Así que el banco de Alejandro está cerrado. En ese momento, la cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Mercedes estaba en el vestíbulo. Parecía fuera de sí. Llevaba una bata de seda, el pelo revuelto, sosteniendo un jarrón de porcelana como si fuera a lanzarlo. «¡Tú!», me gritó. «¡Demonio!». El policía se puso delante de mí. «Señora, deje el jarrón. Tiene 5 minutos para recoger sus pertenencias personales esenciales y desalojar las instalaciones. El resto podrá recogerlo una empresa de mudanzas más tarde». Mercedes dejó caer el jarrón. No se rompió, solo golpeó la alfombra. Miró más allá del policía, más allá de mí, y clavó sus ojos en Sofía. «Sofía», gimió, extendiendo las manos. «Sofía, diles que me voy contigo. Dile a este monstruo que tengo un lugar a donde ir». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. Mi hermana, la orquídea, la que había recibido todo el amor y una parte significativa de mi dinero a través de Mercedes. Sofía cambió el peso de su cuerpo, apretando su bolso de marca. Miró a Mercedes, luego a su coche, luego a los vecinos que observaban. «Mamá», dijo Sofía, con voz aguda y débil. Yo no puedo». Mercedes se congeló. «¿Qué?». «No puedo acogerte», dijo Sofía, dando un paso atrás. «Ken ha dicho que no, y la casa es muy pequeña, y mi ansiedad, mamá, ya sabes cómo te pones. No puedo manejar el estrés ahora mismo. Tengo que centrarme en mi familia». La traición en el rostro de Mercedes fue casi bíblica. Era la mirada de un creador dándose cuenta de que su creación lo despreciaba. «Pero», susurró Mercedes, «yo te elegí a ti. Te elegí a ti sobre él». «Lo sé», dijo Sofía, con lágrimas asomando. Lágrimas de autocompasión, no de empatía. «Pero no puedes vivir conmigo. Quizá
La tía Pilar, aún apretando la carpeta que detallaba cuánto dinero había despilfarrado Mercedes, miró a su hermana. Miró el mensaje de texto que yo había marcado donde Mercedes la insultaba. Yo tampoco tengo sitio, Mercedes, murmuró Pilar, cerrando la carpeta y devolviéndomela. No pudo sostenerle la mirada. Mercedes se quedó sola en el umbral. El policía la tomó suavemente del brazo. Señora, es hora. No se resistió. La lucha se le escapó en el momento en que Sofía dijo no. Se hundió de repente, pareciendo tener cada uno de sus 62 años. Pasó a mi lado sin mirarme. Pasó al lado de Sofía, que lloraba en un pañuelo. Pasó al lado de Pilar. Se quedó en la acera, una figura pequeña con 2 bolsas de ropa que el policía le había permitido coger, mirando la casa que había pretendido poseer durante una década. Me volví hacia el cerrajero. Cámbielas todas. La casa se vendió en 4 días. El mercado estaba al alza y, a pesar de los intentos de sabotaje de Mercedes, la propiedad era excelente. Ni siquiera fui a la firma. Firmé los papeles electrónicamente desde la habitación de Elena en el centro de rehabilitación. Cuando llegó la notificación a mi teléfono, transferencia recibida, 612.000 euros, no sentí triunfo. Sentí una liberación profunda y silenciosa. Fue la sensación de dejar una mochila pesada que no te habías dado cuenta de que llevabas cargando 20 años. Pagamos el centro de rehabilitación por adelantado los 6 meses de tratamiento. Liquidamos nuestra propia hipoteca. Pusimos el resto en un fondo para nuestros futuros hijos. Elena volvió a casa 3 meses después. Cruzó la puerta principal con un bastón, moviéndose lentamente, pero caminaba. La noche que regresó, nos sentamos en nuestra terraza trasera viendo las luciérnagas. Solo nosotros. Sin dramas, sin demandas, sin llamadas cargadas de culpa. ¿Los echas de menos?, me preguntó Elena, cubriendo mi mano con la suya. Lo pensé. Pensé en el silencio de mi teléfono. Pensé en la ausencia de ataques de pánico cuando veía una notificación de mamá. Echo de menos a la madre que quería, dije suavemente. No echo de menos a la madre que tuve. Nos enteramos por rumores, sobre todo de una arrepentida tía Pilar que ocasionalmente me enviaba correos con novedades. Fue feo. Mercedes terminó en un motel barato de estancia prolongada durante una semana, gastando sus escasos ahorros. Cuando se le acabó el dinero, se presentó en la puerta de Sofía con sus maletas, gritando que no tenía a dónde ir. Sofía llamó a la policía para echar a su propia madre. La ironía no se me escapó. Finalmente, Mercedes tuvo que mudarse a otra provincia para vivir con una prima lejana que necesitaba una cuidadora interna. Básicamente, trabajaba como sirvienta a cambio de un techo. La mujer que se había negado a trabajar, que me despreciaba por trabajar demasiado, ahora fregaba suelos en el norte. El matrimonio de Sofía se desmoronó 6 meses después. Sin Mercedes allí para hacer de niñera gratis y validar sus delirios, el estrés fracturó su vida perfecta. Intentó contactarme una vez, pidiendo un pequeño préstamo para un piso. No respondí, simplemente bloqueé el nuevo número. Me di cuenta entonces de que no solo había desahuciado a mi madre de una casa, había desahuciado un sistema tóxico de mi vida. Había dejado de interpretar el papel que me habían asignado. No era el cajero. No era el que lo arreglaba todo. No era el roble robusto que existía solo para ser talado, para darles calor. Yo era Alejandro. Era el marido de una mujer que me amaba. Era un profesional que hacía bien su trabajo. Y por primera vez en mi vida, era libre. La justicia no llegó con un mazo de juez ni con un trueno. Llegó en las mañanas tranquilas, donde tomaba mi café en paz, sabiendo que todo lo que poseía y todo lo que era me pertenecía solo a mí.